Hola amigos, les saluda Mario Brocato desde su canal Tecnologías en Español. Hoy haremos algo que es sencillo con Microsoft 365, pero cuando comienzas con esa plataforma parece algo confuso. Hoy añadiremos tu dominio personalizado a Microsoft 365. Acompáñenme. Iniciaremos desde portal.microsoft.com o desde el centro de administración de Microsoft 365, ¿verdad? Una vez aquí, vamos a la parte que dice mostrar todo para que nos muestre todas las opciones. Buscamos configuración y luego el área que buscamos es la de dominios. Damos clic ahí, esperamos que cargue y desde esta área podemos ver todos los dominios que tenemos enlazados con Microsoft 365. Como pueden ver, en este caso no tenemos ninguno enlazado más que el que Microsoft nos da por default, que es tecnologías en español.onmicrosoft.com. Siempre que miren un dominio onmicrosoft.com significa que es el predeterminado que Microsoft le ha dado a la compañía o a la estructura o al arrendador que eh, creó la organización. Podemos agregar un dominio nuevo, ¿verdad? Microsoft te permite comprar los dominios ahora directamente, pero no es necesariamente lo que vamos a hacer en este caso, ¿verdad? En este caso vamos a agregar uno existente, ¿verdad? Orientado a la idea de que muchas de las compañías que conocemos tienen ya sus dominios comprados. Entonces, para este caso, vamos a agregar el nombre de dominio. Tenemos que comprobar que el dominio es de nosotros, por supuesto. Le damos agregar un registro TXT a los registros DNS del dominio para de esa manera corroborar que el dominio es nuestro. Le damos siguiente. Y entonces ahora él nos va a dar unos valores determinados. Estos valores debemos agregarlos en nuestro servidor de dominio, ya sea en el registrar o en la compañía con la que registramos el dominio, ¿verdad? Que puede ser GoDaddy, HostGator y la infinidad de compañías que vendan el servicio. O a nuestro servidor de dominio o nuestro servidor DNS primario. En este caso, nosotros sabemos que es HostGator, pero para corroborar que quien tiene, vamos a usar una herramienta que es de la organización internacional que controla el Internet, que es básicamente ICANN. Entonces buscamos en ICANN.org o en ICANN.org nuestro dominio y él nos va a decir quién es nuestro registrar. Como pueden ver ahí, nuestro registrar es HostGator. Son los servidores de nombre de dominio que tenemos establecidos. Este dominio está privado, entonces solo aparece nada más información limitada. Pero como pueden ver, aunque la información esté limitada, siempre van a aparecer los servidores de dominio. Ahora vamos a HostGator. En este caso, porque HostGator es nuestro servidor, tiene nuestros servidores de dominio. Vamos al cPanel. Desde el cPanel buscamos la herramienta DNS, la herramienta avanzada DNS, ¿verdad? Seleccionamos el dominio, en este caso Tecno Español, y vamos a agregar un récord TXT, ¿verdad? Quitamos el punto de ahí y ahora el time to live, el TTL o el tiempo de vida vamos a copiar el valor predeterminado que nos está dando Microsoft, que es 3600, ¿verdad? Y el contenido del archivo que vamos a poner. Llenamos ahí, ponemos esa información y le damos a agregar al record o agregar a ese registro, ¿verdad? Ahora lo buscamos y como pueden ver, ahí está el que buscamos. Ahora le damos verificar y entonces Microsoft 365 va a ir a hacer una nueva búsqueda, verificará el archivo que acabamos de crear.
o el registro que acabamos de crear en nuestro servidor de dominio. Ahora, ¿cómo desea conectar su dominio? En esta parte, básicamente, Microsoft nos ofrece diferentes servicios. Podemos agregar específicamente qué queremos agregar a Microsoft 365, o si lo queremos agregar todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre agregar sus propios registros de DNS y configurar servicios en línea para mí. Configurar servicios en línea para mí básicamente configura todo lo que Microsoft nos puede dar. Correos, DNS, ¿verdad? Seguridad, etcétera, etcétera. El manejo de los DNS enteramente de nuestro servicio. Y agregar sus propios registros. DNS básicamente es si queremos aún que nuestro registrar o que nuestra compañía que maneja nuestra página web, por ejemplo, continúe con los mismos registros o continúe manejando la página web, ellas van a manejar la página web. Pero nosotros queremos manejar los correos electrónicos dentro de Microsoft 365 porque es más económico, porque es mucho más seguro, es mucho más avanzado, tiene mejor servicio, mejor calidad de servicio. Entonces agregamos específicamente esos registros DNS. En este caso, y para la demostración, vamos a configurar servicios en línea para mí. Porque estamos usando un dominio que no está en uso o que no tiene nada, básicamente, ¿verdad? Así que le decimos que utilice Exchange Online y todas las otras opciones automáticamente. Él va a generar todos los archivos que necesitemos automáticamente y los tratará de agregar directamente en HostGator. En este paso, cuando le damos importar registros DNS, lo que Microsoft 365 hace es leer todos los archivos o todos los registros DNS que tenemos en nuestro servidor, que en este caso es HostGator. Simplemente para absorberlos y replicarlos dentro de el mismo servicio o replicarlos dentro de Microsoft 365. ¿Verdad? Como pueden ver, le damos importar registros DNS y él jala todos los registros que puede leer automáticamente desde HostGator en este caso. Ahora el siguiente paso, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar los servidores DNS o los servidores NS, que son los servidores de dominio o los servidores de nombre de dominio. En este caso, en el registrar, que es HostGator, los tenemos apuntando directamente a los servidores NS de HostGator. Pero como vamos a administrar el dominio directamente con Microsoft 365, debemos de cambiarlos. Vamos a ir a HostGator, a la parte en donde se manejan los dominios, ¿verdad? Y vamos a buscar nuestro dominio. Este es exactamente el mismo paso con todos los registrar o todas las compañías que venden dominio. Simplemente cada configuración o cada está ubicado en diferentes lugares. Vamos a copiar los 4 servidores que Microsoft nos da, que son los que nos están dando ahí, ¿verdad? Y los copiamos y los pegamos. 1, 2. Agregamos servidor número 3. Agregamos el servidor número 4. Le damos salvar y entonces ahora nuestro dominio está apuntando directamente, como pueden ver ahí, a los servidores de Microsoft. Venimos aquí y le damos continuar. Él va a ir, luego de darle continuar, tienen que esperar un par de segundos hasta que haga un refresh. Como pueden ver, aún tiene en caché los servidores de HostGator. Esperamos un par de minutos y le damos continuar. Como pueden ver, ya se agregó el dominio. Le damos listo y ahora aparece nuestro dominio tecnologiasenespañol.com. Totalmente correcto y se volvió el predeterminado. Lo que quiere decir que ahora cada vez que creemos un nuevo usuario o un nuevo recurso se va a crear con tecnologías en español. Veamos, pero esto no afecta los usuarios y los recursos que ya creamos. Tenemos que cambiarlos manualmente, que es lo que vamos a hacer justo en este momento. Como pueden ver, los usuarios Jorge Pérez, Juan Funes y Tecnologías en Español
Tienen licencias Office 365 E5, pero están con tecnologías en español .onmicrosoft.com. Y eso vamos a cambiarlo. Primero vamos a agregar un usuario nuevo. Llenamos los datos, llega Marco Martínez, por ejemplo, ¿verdad? Le damos un nombre de usuario, corrobora que se crea una nueva contraseña, le damos siguiente. Y como pueden ver, aquí pueden seleccionar diferentes dominios, pero el predeterminado ahora es Tecno Español. Seleccionamos una región, en este caso vamos a darle... Perú, por ejemplo. Le asignamos una licencia, le damos siguiente, revisamos y finalizamos. Terminamos de agregar el usuario, ¿verdad? Vamos a cerrar. Y como pueden ver, Marcos Martínez está creado con un nuevo dominio, ¿verdad? Con el nuevo dominio Tecno Español. Ahora vamos a cambiar los dominios de Jorge Pérez y Juan Funes. Ojo, los usuarios que ya tengan acceso a diferentes recursos, al hacer este cambio de dominio, los va a hacer logout o los va a sacar de sesión de todos los servicios que ya tienen. Porque ahora van a hacer con un dominio nuevo. Entonces todos sus usuarios van a tener que cambiar de tecnologías en español .onmicrosoft.com a Tecno Español todos los inicios de sesión que tengan en todos sus dispositivos. Siempre usando la misma contraseña. Esto no afecta contraseñas, pero sí afecta los inicios de sesión. Es algo que tienen que tener en mente. Ahora, como pueden ver, todos nuestros usuarios han cambiado a Tecno Español. Y así de sencillo, tenemos agregado nuestro dominio personalizado en Microsoft 365. Eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme y ya sabes, si te gustó el video o te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para más videos útiles en el futuro. Como siempre, cuídense, que hay muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.